mañana hablamos un poquito de cómo ser una iglesia que permanece en medio de una sociedad que va en pique, en medio de tanta corrupción y tantas tendencias contrarias a lo que está establecido en la Biblia. ¿Cómo ser una iglesia que sigue llegando al vecino de al lado? Y hablábamos de ese versículo en Tito, y ya pueden ir buscando en sus Biblias en el libro de Tito. ¿Cómo adornar la doctrina de Dios? O sea que el Señor está esperando que tú y yo seamos como los adornos navideños que embellecen la ciudad por un mes, pero nosotros siempre, de manera permanente, adornando lo que es la doctrina de Dios. Para un pueblo, para una nación que mira y de repente muchos que dicen, estos evangélicos o estos locos que creen en esas cosas. Y sin embargo, qué bendición tener al Señor en el corazón y tener su paz que gobierna nuestro corazón. Entonces, estamos en Tito. Estamos viviendo en este entorno contrario. Hemos observado que lo primero que Dios cuidó en Tito era un liderazgo fuerte y firme. Para que desde ese liderazgo hubiera una enseñanza y un modelo, un ejemplo de doctrina y de conducta para toda la congregación. Para que de esa manera toda la congregación, sean abuelos, abuelas, padres, madres, jóvenes, empleados, todos estuviéramos siguiendo la enseñanza del Señor y siendo ese adorno, esa decoración de la enseñanza de Cristo. Ahora nos queda en capítulo 2 observar el proceso que usa Dios para lograr que personas como tú y yo, que somos pecadores, que somos lo mismo que la sociedad que nos rodea, no somos diferentes. Pero cómo tú y yo podemos llegar a hacer lo que Dios quiere y todavía influenciar en otros para que otros que todavía no son hijos de Dios lleguen a hacerlo. Entonces estamos en Tito capítulo 2 y el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. No sé cuántos años tenía Tito. No nos dice la Biblia. Timoteo, hay referencias de que era joven
Y específicamente Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Tito posiblemente era joven, o quizás no tanto, pero suele suceder que estos mensajeros de Pablo eran personas mediana edad. Entonces tiene personas mayores que él y él tiene que enseñarles. Y eso no es fácil. Dar instrucciones a una persona mayor que vos nos da, pero a veces hay que hacerlo. Y a veces incluso, como dice aquí, enseñar, exhortar y hasta reprender. Y con toda autoridad. No que uno es prepotente, sino porque tiene la autoridad de la Biblia. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Y esa es nuestra autoridad. Bueno, versículo 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Qué versículo? Clave para una iglesia, porque si no parte de aquí, ni siquiera es iglesia. Puede ser un club, puede ser un grupo de personas religiosas, pero si no pasamos por aquí, no somos siquiera cristianos, ni hijos de Dios, ni empezamos la carrera. Entonces, importante este versículo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia. Sabemos lo que es la gracia. Es lo que Dios da que no merezco. ¿No merezco ser salvo? ¿No merezco? Soy una buena persona. Nunca hice mal a nadie. Bueno, no preguntes a mi hermano o mi hermana que pueden decir alguna otra cosa. Pero vieron que tenemos esa tendencia de creernos buenas personas. Y sin embargo, si no es por la gracia de Dios a tu favor, sería imposible que fueras salvo, que tuvieras vida eterna y esperanza de gloria eterna. ¿Lo creemos? La gracia de Dios. También la gracia de Dios no solamente es Dios obrando para nuestro comienzo en la salvación, porque la salvación no es solamente perdonar los pecados y darnos vida eterna. La salvación incluye todo el cambio de vida que Dios obra en nosotros por su Espíritu Santo. Y el principio es el mismo, es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios allí no es solamente el favor que Dios nos hace, es también la potencia de Dios obrando en nosotros para producir los cambios que Él quiere. Siempre lo que no merezco, siempre lo que no está en mí, siempre lo que Dios hace a mi favor, la gracia de Dios. Y dice que es para salvación. El otro día, a tan solamente 5 cuadras de este lugar, tuve que ir al dentista. 2 por 3, esas cosas pasan, ¿verdad? Y llegué temprano, milagro de milagros, y mientras, cuando llegué al edificio, estaba el portero, siempre muy amable el portero, se ve que soy cliente, y entonces nos pusimos a conversar. Y él tendrá más o menos la misma edad mía, un poco más, un poco menos. Y nos pusimos a conversar de
la vida y qué rápido que pasa. Y que uno pasa toda la vida trabajando y dice, ahora estoy terminando mi casita y todavía no la tengo terminada, pero va quedando. Y cuando por fin termine, ¿para quién va a ser? Porque él ya tiene 70 y largo. Y no sé cuántos años va a disfrutar de su casa. Y él ya estaba pensando en eso, ¿no? Y sí. Y me acordé de las palabras de Jesús. Que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y lo compartí con este señor. Jesús dijo hace 2000 años, ¿qué aprovecha? Y sí, no aprovecha de nada, porque como llegamos, salimos sin nada. Pero, ¿y el alma? ¿Va con el Señor o va con el Satanás? ¿Usted cree esas cosas? Así me dijo. ¿Usted cree esas cosas? Sí, le digo. Yo creo. Creo firmemente. Pero, si no existiera nada, bien, yo dediqué mi vida a pensar que sí, que hay algo en el más allá, y gracias a lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, yo sé que voy a estar con el Señor para siempre. Pero si no existe nada, ¿qué pierdo? Si no hay nada, no pierdo nada. Incluso, gracias a lo que creo de Jesucristo, llevo una vida mejor como cristiano que lo que viviría con vicios, con todo lo que vive todo el mundo. Así que doy gracias a Dios por lo que tengo, y si no hay nada más allá, no pierdo nada. Pero, ¿y si hay? ¿Qué de ti? ¿Dónde vas a estar? Se puso serio. Quedó pensando. Vivimos en un entorno de personas que piensan así. Yo no sé, tiramos un porcentaje, 80% de los uruguayos no creen en algo más allá. Y otros 10 o 15% piensan todos vamos a terminar en un lugar lindo. Y muy pocos toman en serio este asunto de que hay una perdición o hay una salvación. Y que desde que llegamos al mundo, vamos todos hacia la perdición. Nacemos en pecado. Y la salvación significa un cambio que depende de la gracia de Dios. Y qué bendición este versículo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y yo creo este versículo y otros muchos versículos que hablan del alcance del propósito de Dios en la salvación. Es para todos. Cuando Cristo vino a este mundo y entregó su vida en la cruz, no la dio solamente para algunos, sí, pero otros no. Su mente es para todos los hombres, porque Dios no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No dice así 2 Pedro 3:9? Así fue la provisión que hizo Cristo en la cruz. Pero Él ha puesto en su soberanía, ha puesto en nuestras manos el poder escoger, decir sí o no. Qué grande que es Dios. Qué grande en su corazón de proveer para todos, aun sabiendo que hay algunos que van a decir, no, gracias. Como si hoy cuando el pastor Gustavo le dio el regalito a mi esposa, Eunice. Imagínense si Eunice hubiera dicho, no, muchas gracias, no necesito lo que haya allí adentro. Lo podría haber dicho, quedaría repegada, ¿no? Pero fíjense cuántas personas, frente a la oferta de Dios, de la vida eterna, el perdón de los pecados, y le dicen, no, gracias, no creo en estas cosas. Pero es un hecho, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, también las mujeres. Es el término genérico, ¿verdad? De todos los hombres. Y él dice el versículo 12, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando vino Juan el Bautista, vino predicando, arrepentíos, porque se ha acercado el reino de Dios. Llegó Jesús y llegó predicando, arrepentíos, porque se ha acercado el reino de Dios. Pedro en Hechos capítulo 2 dijo, arrepentíos y creed el Evangelio. Y aquí tenemos que decir lo mismo, arrepiéntense. Cambiamos arrepentíos por arrepiéntense. ¿Qué es arrepentirse? Hoy justo hablábamos un poquito de eso, que no es remordimiento. El remordimiento viene cuando nos dimos cuenta que hicimos algo mal y que vamos a sufrir las consecuencias. Como cuando vengo demasiado rápido por la ruta y hay la cámara. Y voy a pagar, porque son bravos, ¿eh? Son bravos. No, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, lamentar las consecuencias. El arrepentimiento es cuando yo reconozco que estuve mal, pero me siento mal frente al Dios Santo y Todopoderoso por haberle ofendido con mi acción. Y hay una tristeza. Pero aún eso no es el arrepentimiento. Porque Pablo habla del arrepentimiento de este mundo que trae muerte. Y el arrepentimiento de Dios que trae vida. ¿Cuál es la diferencia? El que produce muerte, el remordimiento, es el que a veces a algunas personas les lleva a quitarse la vida. Eso es, digamos, el extremo del arrepentimiento que lleva a la muerte. Pero el arrepentimiento que lleva a la vida
es cuando hay cambio. Hay dos palabras. Tenemos el arrepentimiento, que es cambio de actitud. Pero está la conversión, que es el cambio de dirección. Entonces, el arrepentimiento, según Dios, es cuando yo estoy siguiendo la impiedad y los deseos mundanos y renuncio. ¿Y cómo sigue el versículo? Y vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa. Allí está el cambio. 180 grados. Voy en esta dirección y ahora voy en aquella. El arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce eso en mí? Es la gracia de Dios. Si alguien nos acusa de hacer algo malo, nos defendemos, buscamos excusas. Pero cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, hay quebrantamiento, hay arrepentimiento. Reconocemos y abandonamos. Esto es la gracia de Dios obrando para salvación en nuestras vidas. Pero hay que renunciar. Y hay que decidir vivir para Cristo. Quizás alguien aquí dice, yo esto nunca lo hice. Y puede ser que una persona que haya venido a la iglesia 112 años, bueno, no creo que tantos, pero que haya estado viniendo mucho tiempo sin llegar a este punto de renunciar su pecado para vivir para Dios basado en la gracia de Dios. ¿Y por qué hoy no? Qué importante sería hoy tomar esa decisión de cambiar y de encarar su vida hacia Dios y la vida eterna. Jesús para esto vino a la tierra, a dar su vida y a resucitar por nosotros. Y el versículo sigue. Dice, vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Y es interesante, ¿no? Vivir en esta época. Cuando no es fácil, cuando el mundo no vive de esta manera. Entonces voy a ser una persona diferente a los demás. Y recuerdo mi primer trabajo allá en Canadá, era un depósito de supermercados y bueno, como todo supermercado, hay de todo, hay muchas cosas ricas incluso. Y había ciertos sectores donde estaban los bombones y todas esas cosas. Y cómo nos encantaba recibir la orden para ir a buscar cosas ahí. A unos más que a otros. Para mí era una tentación para huir, pero para otros era tentación para aprovechar. El entorno. Y vivimos una sociedad donde abstenerse, pero muchacho, ¿qué te pasa? ¿Sos diabético? ¿Qué? Lo normal, incluso habían paquetitos abiertos, ya alguien abrió y dejó para compartir. No, era demasiado. Pero seremos diferentes. Pero dijimos hoy, no difíciles. No difíciles, no molestos y contrarios a los demás. Pero sí tiene que haber una diferencia en nuestra conducta. En esta época,
Porque Dios no solamente nos ha salvado para llevarnos, nos salvó para dejarnos un tiempo aquí con una misión. Entonces aquí estamos en esta época para vivir de una manera sobria, y es esa palabra que comentamos en la reunión previa, prudente. Es la misma palabra que vimos hoy cuando hablábamos a las mujeres y a los jóvenes. Prudentes. Y la prudencia debe caracterizar nuestro estilo de vida, seamos jóvenes, adultos o mayores. A todos, prudentes. Personas que no son llevados por el impulso del momento, sino que saben ordenar sus vidas y tomar buenas decisiones. Hoy hablábamos de las famosas tarjetas de crédito. Hay que dominar esa bestia que fácilmente nos puede destruir. Versículo 13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que tenemos que vivir en esta época mientras esperamos aquella, ¿no? Aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios. ¿Cómo va a ser ese día? Todos estamos esperando la venida de Jesús. Y cuando miramos la sociedad y los sucesos del día de hoy, nadie tiene duda de que esto se termina. Estamos llegando a los últimos tiempos. No sabemos cuándo, pero la cosa se está preparando. Bueno, aguardamos la bendita esperanza. ¿Cómo aguardamos? Recién lo leímos, ¿verdad? Viviendo en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Así aguardamos. Aguardar la venida del Señor no es encerrarnos en la iglesia y estar orando y ayunando 10 años. No. Seguimos la vida de todos los días. Nuestro trabajo. ¿Se acuerdan los tesalonicenses que algunos estaban tanto esperando la venida del Señor que dejaron de trabajar? Y Pablo tuvo que insistir. Tienen que trabajar. Y el que no trabaja, que no coma. Bueno. Entonces, aguardamos la venida del Señor trabajando, sirviendo, viviendo la vida cristiana. La bendita esperanza. Justamente hablando de los tesalonicenses, la iglesia espera a Cristo en las nubes, sin mucha bulla, mucho ruido. Hay un toque de trompeta, voz de arcángel y ¡bumba! Desapareció la iglesia. Diferente, creo que está expresado aquí, será cuando viene Cristo a pisar la tierra, el monte Sión, y el monte parte, y está la presencia de Dios alumbrando, brillando los ángeles y derrotando ejércitos enemigos. Eso es otra cosa, es el comienzo del día del Señor. Pero como iglesia estamos esperando ese encuentro con el Señor en el aire
donde Él nos llevará para estar con Él para siempre. Los muertos resucitan y los que vivimos seremos transformados, esto mortal se reviste de inmortalidad. ¡Qué fantástico! En un abrir y cerrar de ojos, dice en Corintios. No quisiera ser de los que se quedan. Qué confusión, ¿verdad? Y allí se va a notar, mira a esos cristianos. qué día. Pero entonces, nosotros esperamos, aguardamos esta bendita esperanza. Y versículo 14, hablando del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimirnos de toda iniquidad. Redimir es simplemente pagar el precio para librar a un esclavo, muy comúnmente y también para otras cosas. Pero es el precio. Y el Señor Jesucristo, para redimirnos a nosotros, pagó entregándose a sí mismo, dando su vida, muriendo en la cruz, derramando su sangre, para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces ya no pertenecemos a este mundo. Canadienses, uruguayos, argentinos, cubanos, ya no es importante esa diferencia. Ahora somos de este mundo o de aquel mundo, o de acá o de Cristo. Qué lindo ser del pueblo de Cristo. Viajamos a distintos lugares en el mundo y donde encontramos creyentes hay una unión inmediata. Hay un sentir común que nos une. ¿Por qué? Porque somos de la familia. Somos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué precio pagó nuestro Salvador? Nos redime, pero también dice nos purifica. Nos purifica para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Claro, Dios es santo y no puede caminar junto con lo no santo. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos ha purificado. 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y para ser buen estudiante de Appen tenemos que terminar diciendo 1 Juan 1:7. Y es lo único. Aquí en el capítulo 3 también hay una sección que explica el proceso de salvación. Y dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, y muchas veces cuando se habla del lavamiento de la regeneración, las personas piensan en el bautismo. Pero no es. ¿Dónde encontramos en la Biblia que el agua puede
lavar el pecado, limpiar el pecado. Jamás. Apenas sirve como rito en el templo, en el tabernáculo para los sacerdotes. Pero para limpiar el pecado sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay limpieza de pecado sin la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, el lavamiento de la regeneración es simplemente el proceso de limpieza, de purificación producido por la nueva vida, la regeneración. Cuando el Señor viene a vivir en nosotros, las cosas cambian. Y si no cambian, es que el Señor no vino. Es así. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu de Dios. Renovación. Todos hemos renovado alguna casa, quizás, o por lo menos un cuarto. Pero es medio superficial, ¿verdad? Cuando queremos acordar, saltó la pintura, el papel, el empapelado se levantó y tenemos que hacerlo de nuevo. Pero aquí tenemos la renovación del Espíritu Santo, que no es tomar el viejo Ken Russell y tratar de hacer algo como la gente de este hombre. No, no marcha. ¿Qué hizo Dios? Regeneración, renovación. Hay una nueva vida que el Señor me ha dado. Una nueva vida que en 1 Juan dice, ni puede pecar. Ni puede pecar. Así que hay una parte en mí que es imposible de que peque. Es la parte de Dios. Y conviviendo en este Señor acá, están las dos naturalezas, la carne y el espíritu. Y como decía uno, tengo dos perros adentro, uno bueno y otro malo. Y para que gane el bueno, le doy de comer al bueno y dejo al malo muerto de hambre. En nuestras vidas tiene que ser así, para poner en práctica esto que Dios está haciendo en nosotros. Nos ha puesto la nueva vida en nosotros y la estamos alimentando. No tengamos muerto de hambre al hombre equivocado. Vamos a dar de comer leyendo la palabra, teniendo oración, siguiendo la comunión en la iglesia, para que el nuevo hombre de Dios sea fuerte. Y dejemos el celular y las películas y los videos y todas esas cosas, dejémoslo muerto de hambre. No perdamos tiempo por ahí. Tenemos mucho que ganar con el Señor. Y esta nueva vida se va a reflejar en algo curioso. ¿Vieron cómo termina capítulo 2, versículo 14? Dice que el Señor dio su vida por nosotros para redimirnos y purificarnos, para que seamos un pueblo propio. Y termina celoso de buenas obras. Un pueblo celoso. Un pueblo celoso es un pueblo que desea, casi con rabia, desea intensamente hacer buenas obras. Bueno, si tú y yo vivimos de esa manera en nuestro vecindario,
los vecinos lo van a agradecer. Y tendremos muchos amigos. No estarán de acuerdo con lo que pensamos y lo que profesamos, pero estarán agradecidos por esa persona que hace bien a todo el mundo, sin mirar a quién. ¿Cómo era? Eso es lo que el Señor quiere hacer. De esta iglesia, de mi iglesia allá en Rosario, de cada grupo de creyentes, el Señor desea que sea un pueblo distintamente perteneciente a Él, manifestado aquí en la tierra con buenas obras. Con buenas obras. Y este capítulo termina Pablo diciendo: habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Quizás hay personas aquí que nunca recibieron a Cristo como su Salvador. Es posible. Puede ser una persona relativamente buena, o puede ser una persona que está profundamente acongojado por ser muy pecador y haber hecho algo específico que lo tiene mal. El Señor dice: hoy es el día de la salvación. Hoy. No tenemos que esperar los 113 años de la iglesia para tomar una decisión de seguir a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Y el Señor está deseoso, porque Él ya puso la vida de Cristo en la cruz para darte el perdón. Y está esperando que vayas a Él a pedirle perdón. Es posible que hace tiempo que recibiste a Jesús, quizás como niño, como adolescente, y después te abriste, te enfriaste, y hace mucho que no vienes a la iglesia. Hoy, justo por ser cumpleaños, viniste. Bueno, bien hiciste, pero no será tiempo de volver al Señor, de encaminar tu vida nuevamente como hijo de Dios, como hija de Dios. El Señor también está esperándote. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Qué lindo descargar la conciencia del peso de lo que arrastramos para recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, y quizás, y espero que todos estemos caminando con el Señor, que estamos cada día disfrutando la presencia de Dios, leyendo la palabra, orando, testificando, juntándonos, una vida cristiana normal. Sería precioso. No olvidemos, el último versículo acá decía: habla, habla. No podemos callarnos. El mundo necesita que hablemos. El Señor nos dejó en el mundo para que hablemos. Y si no eres mudo, tienes esta obligación de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios puso en ti, dice Pablo a Timoteo, no es espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio.
Y Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, si eres un creyente que está disfrutando de la presencia de Dios, habla. Habla. Tenemos tanto miedo que nos rechacen, pero eso es amor propio. Tenemos que amar al vecino y darnos cuenta, él se va al infierno si alguien no le habla. Yo conozco el camino, tengo el deber de hablarle. El Señor nos ayude, que el Señor ayude a esta iglesia a seguir alumbrando, hablando, llegando a miles de personas aquí en Montevideo con la palabra del Señor. Oramos. Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos a ti por una salvación tan grande como tú eres grande en bondad, en amor, en poder, en esa capacidad de tomar pecadores como nosotros y convertirnos en personas que alumbramos y adornamos el Evangelio con vidas cambiadas. Gracias, Señor, por esto y pedimos tu bendición especial por nuestros hermanos, por toda esta congregación, para que en su aniversario sigan alumbrando y hablando de tus maravillas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias y bendiciones.